Desde la redacción del Diario de Yucatán, les damos la más cordial bienvenida a esta mesa de análisis en que platicaremos de un suceso que ha generado polémica y que de alguna manera ha conmocionado a nuestra sociedad e incluso más allá de nuestra sociedad. Hablamos de la muerte del joven José Eduardo Ravelo Echevarría. Vamos a tratar de abordar el tema desde 4 perspectivas que son: 1, la actuación de la Policía Municipal de Mérida; 2, el aspecto social que enmarca este suceso; 3, el rol que juegan las adicciones a las drogas también en este caso; y como cuarto punto, las repercusiones políticas que ya están y que van a seguir estando como parte de este suceso. Agradecemos la presencia en esta mesa de Alejandro Ruz Castro, secretario general del Ayuntamiento de Mérida; de Rodrigo Llanes Salazar, investigador del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM; de Víctor Roa Muñoz, director de los Centros de Integración Juvenil; y de Luis Ramírez Carrillo, investigador del Centro Hideo Noguchi de la Universidad de Yucatán. Muchas gracias por estar en esta mesa hoy. Antes de entrar en materia y de empezar a abordar los temas puntuales, le vamos a agradecer a mi compañero Ángel No Estrada, que ha seguido el caso, que nos haga una rápida síntesis del caso para pues aquellas personas que no han tenido la oportunidad de estar bien enteradas de este suceso. Ángel, si eres tan amable. Bueno, buenos días a nuestros invitados, muchas gracias por su presencia y igual gracias a que nos siguen en esta transmisión. Para entender mejor este tema tan polémico que ha causado mucha polarización, voy a referirme a los puntos principales del caso. El 21 de julio es detenido un joven, José Eduardo Ravelo, por la Policía Municipal. Él había llegado a Mérida, procedente de Veracruz, en busca de trabajo, según las versiones que se han difundido. Al día siguiente de su detención, el 22 de julio, sale libre de la Policía Municipal. Días después, él va a poner una denuncia, acompañado de su madre, por una denuncia de agresión de policías. Señala específicamente, según lo que conocemos de la denuncia, a policías estatales. El tema después cambia completamente cuando el muchacho fallece. Lamentablemente, después de poner una denuncia en el Hospital Orán, es internado el 24 de julio, pero fallece días después. El 3 de agosto falleció. Hay un dictamen médico que confirma que hubo una agresión. Él tenía visibles huellas de agresión. Días después detienen a 4 policías municipales inculpados de este hecho. Se les acusa de tortura, de agresión, de violación. Son los cargos que se les imputan. El tema, después de eso, propicia una serie de reacciones, filtraciones, de videos que fuimos conociendo, de todo tipo. Se mezclan asuntos políticos a raíz de que la madre del muchacho hace una protesta frente al Palacio de Gobierno con un ataúd. Su asesor jurídico, propietario de la funeraria, la acompaña. Y se desata una serie de acontecimientos políticos que ahora nos tienen en un tema que tiene resonancia nacional y también internacional, por la vertiente de la agresión, la supuesta agresión policíaca. Lo cierto es que hoy en día tenemos más dudas que certezas. No sabemos realmente qué es lo que pasó, porque las investigaciones hasta ahora no nos arrojan todavía claridad en lo que haya pasado. Esto es lo que nos tiene ahora y por eso recurrimos a 4 expertos en sus respectivas áreas para que nos arrojen pues, algo de sus conocimientos sobre el tema. Gracias, Beto. Gracias, Ángel. Bueno, pues empezamos. La primera pregunta, le agradeceríamos a Alejandro que nos haga favor. Alex, en una autorreflexión, ¿hubo fallas en el protocolo de la Policía Municipal en este caso? ¿Se actuó como en otras detenciones? ¿Qué pasó? Bien, pues muy buenos días tengan todos. Agradezco mucho la invitación a este foro. Beto, Ángel,
don Luis, Víctor, Rodrigo, saludo a todos con mucho aprecio. Y bien, primero yo quisiera hacer antes de hacer esta autorreflexión, quisiera hacer una precisión. La detención de este joven se da precisamente por una llamada de auxilio de un ciudadano que recibe una agresión por parte de este joven. ¿Por qué quiero precisar esto? Porque al principio cuando se dan a conocer estos hechos, como ya puntualmente Ángel hizo la narrativa, en algunos medios de comunicación y la generalidad de la opinión pública había manifestado que se le había detenido sin motivo alguno y que esto podía constituir incluso un acto de xenofobia o de discriminación. Esto es totalmente falso. A él se le detiene por una llamada que recibimos de auxilio de un ciudadano que recibe una agresión y la policía acude. Ahora, me quiero referir a la detención ya en específico. De acuerdo a toda la información con que contamos en la Policía Municipal y que se analizó y que se puso a disposición de las autoridades en su totalidad, la Policía Municipal actuó conforme a los protocolos de detención derivados de una denuncia ciudadana y de acuerdo a las condiciones en que se encontró al joven en ese momento, ¿no? Nuestros protocolos, basta decirlo, que se apegan a todos los estándares nacionales e internacionales de la materia y estamos plenamente convencidos que todo puede ser perfectible desde esta óptica, ¿no? Los integrantes de la Policía Municipal se rigen bajo los principios de actuación policial establecidos en ciertas normas muy puntuales, como son la Constitución General de la República, de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley Nacional de Uso de la Fuerza. Dicho aseguramiento se realiza bajo un protocolo fundamentado en esta Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza Pública que indica los siguientes lineamientos. La actuación policial debe obedecer al tipo de conducta que ofrezca el presunto infractor, ya sea restrictiva, pasiva o agresiva o incluso de alta peligrosidad. De acuerdo a lo anterior, los policías deberán reaccionar aplicando controles operativos, controles mediante contacto, técnicas de control corporal, técnicas defensivas y como último recurso, las armas de fuego. Los niveles de uso de la fuerza en la que actuó la Policía Municipal se ejecutó durante la detención con la disuasión marcada por la presencia policíaca, luego de una persecución, una disuasión verbal y después con la reducción física de movimientos, que es lo que observamos en los videos. En caso de hallar resistencia, está reglamentado el uso de herramientas incapacitantes no letales y únicamente en casos extremos la utilización de armas de fuego. En la cárcel municipal, nuestros protocolos de recepción de detenidos siguen un procedimiento operativo, como también se pudo observar en los videos. Se registran sus pertenencias y se enlistan para que el interesado las firme. Los policías se entregan al detenido, quien es recibido por las guardias en la cárcel pública. Finalmente, se realiza una certificación médica, se elabora un registro y el detenido es conducido a los separos, como también se ha podido observar en los videos con los que cuenta la autoridad. Cabe recalcar a todos los participantes que en todo proceso hay vigilancia y monitoreo permanente del detenido, quien una vez cumplida la sanción administrativa, recibe de nuevo sus pertenencias y es acompañado hasta la salida de las instalaciones. Estos procedimientos, desde luego, son evaluados, revisados y en caso necesario serán actualizados conforme a las indicaciones que especialistas realicen en el tema y la Comisión Propia de los Derechos Humanos de Yucatán, a fin de certificar que puedan plenamente contar con los principios de legalidad y apego al respecto de la dignidad de las personas. En Mérida, en general, el tema de la seguridad, en particular, el ayuntamiento siempre ha sido muy respetuoso de los protocolos que garanticen los derechos humanos y por eso está interesado en actualizar cualquier procedimiento que redunde en beneficio de la ciudadanía. El compromiso del ayuntamiento y del alcalde Renán Barrera, y lo ha manifestado públicamente, es mejorar siempre todo lo que está a nuestro alcance
para seguir siendo una ciudad segura y armónica de la que estemos orgullosos. Una pregunta para el doctor Rodrigo Llanes. Doctor, con base en la información que ya se conoce del caso de José Eduardo, ¿estamos hablando de un tema de abuso e impunidad nada más? ¿O hay otros factores que debemos tomar en cuenta en este caso? Sí, gracias por la invitación. Y me parece que ciertamente lo determinante es que hay un grave problema de abuso, yo le llamaría de violencia, ¿no? En múltiples expresiones, y desde luego de impunidad, a los cuales sí hay que sumar otros factores. Y de hecho, pues ahí tal vez me adelante con respecto a otras preguntas para este foro, pero me parece que por lo menos hay que considerar cinco cuestiones, ¿no? Todas ellas vinculadas. Una, el tema migratorio y lo que algunos estudiosos ya caracterizan como el fracaso de un modelo económico, social, que no logra primero dar empleo digno a pues, todas las y los ciudadanos de las localidades del país, y ante lo cual se ven forzados a salir a buscar trabajo en otros lugares. Y el caso de José Eduardo, bueno, él era originario del municipio Isla, en Veracruz, que pues según los datos oficiales, el municipio pues tenía más de 65% de la población en condiciones de pobreza, ¿no? Índices muy parecidos a muchos municipios yucatecos, ¿no? Por ejemplo, Ticul igual anda por encima del 61%. Entonces, para darnos una idea también del perfil del lugar del cual pues escapaba o emigró personas como José Eduardo, ¿no? Y un municipio principalmente dedicado a actividades agrícolas y ganaderas. Entonces, esa es la situación de miles de jóvenes mexicanos y mexicanas que muchos estudiosos vinculan justamente esta condición de precariedad, de exclusión de un sistema económico que no logra integrarlos, no logra absorberlos, con lo que se ha llamado una condición de desechables, de sujetos que son prescindibles, ¿no? de esta sociedad. Y por lo que algunos investigadores usan ya incluso el nombre de juvenicidio, así como se puso en boga el de feminicidio, para entender los patrones que hay en el homicidio de mujeres, de acuerdo, por ejemplo, a un mayor auge de las maquiladoras en el norte del país, entre otros problemas. Es decir, cómo estos fenómenos económicos, sociales, se están traduciendo también en la muerte de jóvenes. Entonces, tenemos el factor migratorio y ciertamente Mérida como una ciudad de atracción, y que las autoridades así lo están promoviendo, una atracción turística, pero atracción también para muchas personas que escapan de condiciones de pobreza y de violencia de otras partes del país. Entonces, este segundo punto, digamos, dije cinco, un segundo punto sería esta condición precaria de los jóvenes, ¿no? Como ya mencionaba. Y un tercer punto que me parece probablemente el más determinante, si tuviera que elegir uno, que es la violencia estructural que vivimos en Yucatán, particularmente con el tema de la violencia policíaca, la tortura, porque no se puede reducir a un problema de individuos, es decir, de una persona que actuó mal, ¿no? que cometió un abuso de autoridad. Porque vemos, de acuerdo a diversos informes, que esto es algo que sucede sistemáticamente, ¿no? Y yo, particularmente hace unos años, hice una revisión de varias de las quejas que había recibido la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán entre 2000 y 2013. ¿Por qué esas fechas? Porque en años posteriores teníamos informes también de organizaciones de derechos humanos y digamos fue una fecha más o menos arbitraria. Pero lo que podíamos ver es que detenciones arbitrarias, abusos de autoridad que se expresaban en, por ejemplo, golpes, descargas eléctricas,
encapuchar personas, ahogarlas por momentos. Eran, pues al menos yo registré 150 casos de esta naturaleza entre 2000 y 2013 por policías municipales del gobierno del estado, entonces lo que era la SCPB, ahora ya Secretaría de Seguridad Pública, judiciales, federales, es decir, no, aunque ahora uno de los grandes temas es a quién le toca al gobierno, al estado o al gobierno municipal, y ciertamente en términos de justicia, eso es fundamental saberlo, pues es algo que se presenta en todas las corporaciones policíacas, ¿no? Entonces vemos que se justifican muchas de estas detenciones arbitrarias y de esta violencia, señalando a veces delitos como robo, homicidio, portación de armas, portación de drogas, y vemos incluso allanamientos de morada, personas que, insisto, son detenidas arbitrariamente, llevadas en patrullas, a veces se les deja en el monte, a veces se les regresa al lugar donde fueron detenidas, a veces acaban en los separos. Y en las quejas, lo interesante es que es algo que está presente prácticamente en todos los sectores de la sociedad. O sea, no solo es para los sectores pobres, marginales, clases bajas, ¿no? Sino que incluso vienen quejas por parte digamos, sectores de clase media alta. Entonces, desde luego que si alguien tiene influencia económica y política, es mucho más fácil que esto se solucione rápido, pero es algo que toca a toda la sociedad. Entonces, digamos, este problema me parece uno de los más determinantes en el caso de José Eduardo. Y también, perdón, como cuarto punto, que este es algo que entiendo que interesaba discutir, el papel de la xenofobia, o xenofobia, como se le quiere llamar, que creo que ha jugado un papel en el caso. Y hablando por el caso, no solo la detención y el homicidio de José Eduardo, sino todo lo que ha pasado después, ¿no? Las respuestas de autoridades, en todos los procesos que se han seguido. Creo que sí ha jugado un papel la xenofobia. No puedo decir si es determinante porque no sé si los policías lo detuvieron por pensar que es una persona de fuera. Creo que tampoco es lo más importante, pero sí la xenofobia sí ha jugado un papel en cómo se trata el caso, cómo las autoridades responden al caso, los medios de comunicación, la sociedad, porque una respuesta fácil era ciertamente decir es alguien de fuera, particularmente de Veracruz, y porque muchas veces se asocia personas de Veracruz, de Tabasco, que son personas que vienen y son los delincuentes, o las personas del norte del país que vienen y son seguramente narcotraficantes. Entonces, tenemos esta serie de prejuicios, ¿no? Que a veces pueden ser ciertos, muchas veces no lo son, pero que sí juegan un papel en cómo se responde ante situaciones como esta. Esta xenofobia obedece en cierto sentido a una cuestión de regionalismo de Yucatán, ¿no? Es decir, a una fuerte identidad regional que, como siempre, como sucede con el nacionalismo, el regionalismo tiene aspectos positivos, ¿no? Porque genera una identidad, genera un orgullo ante lo propio, ¿no? Que puede ser la comida, la arquitectura, una forma de vida, digamos, una forma de hablar, ¿no? De usar el español, ante lo cual se puede sentir orgullo y creo que eso es algo positivo, ¿no? El regionalismo me parece no es condenable en ese sentido, pero el regionalismo también puede tener esta otra faceta excluyente que rechaza a quienes no son de la sociedad, ¿no? Entonces, esto puede estar presente generalmente, pero ante situaciones de crisis económicas, ante fenómenos como la migración, pandemias, ese tipo de situaciones críticas puede ser un factor que no solo rechace a la otra persona, al otro considerado de fuera, sino que también se justifique más actitudes de violencia, de impunidad, entre otros, ¿no? Y finalmente, el quinto punto que creo que ha sido importante, muy importante en el caso, en términos sociales, ¿no? Es la respuesta que ha dado la sociedad, o para no hablar de un término tan vago como la sociedad,
organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, porque ha habido una movilización creo que inédita por el caso, inédita en el sentido de que incluso llega hasta la presidencia de la República, Secretaría de Gobernación, de manera bastante rápida, ¿no? Entonces, creo que este tipo de respuestas nos está hablando también de cierto cambio social, cultural en la sociedad, de cómo se viven y se permiten y toleran este tipo de acontecimientos. La siguiente pregunta le agradeceríamos a Víctor Roa que nos haga favor de contestarla. En seguimiento de versiones públicas ampliamente difundidas, ¿qué impacto podrían tener las adicciones a las drogas en el caso de José Eduardo? Víctor. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación y buenos días a los compañeros en este foro. Pues uno de los videos que se han difundido, que han circulado, muestran pues una conducta hasta cierto punto errática de este joven. Se supone que estaba intoxicado. Bueno, al parecer él lo declara, manifiesta que es consumidor de marihuana y de cristal. Entonces, por lo tanto, se puede ver que hay una alteración de su comportamiento, de su conducta, y que pues el consumo de sustancias pues son un factor de riesgo para que una persona pueda cometer alguna infracción, pueda tener alguna conducta disruptiva. Aquí sí quiero precisar que no todos los consumidores de sustancias psicoactivas cometen alguna infracción o algún delito, como igual todos los que cometen alguna infracción pues pueden ser consumidores de alguna sustancia. Pero podemos observar que efectivamente cuando una persona es consumidor, cuando una persona trae un problema ya de dependencia o de adicción a ciertas sustancias, pues definitivamente van a tener un impacto negativo, ¿sí?, en su conducta y en los comportamientos que él pueda tener para consigo mismo y para otras personas. Aquí hay una pregunta que tenemos para el doctor Luis Ramírez, que tiene que ver con el aspecto político. Doctor, este caso, a la vista de todos, ha enfrentado a dos niveles de gobierno. Hemos visto señalamientos de la policía, contra la policía municipal, que depende del Ayuntamiento de Mérida, y contra el gobierno del Estado. Hemos visto un enfrentamiento allá en el que se han involucrado la Fiscalía General del Estado, la Policía Municipal y otras fuerzas por allá. Ante esta situación, ¿cuáles son las implicaciones políticas que le vemos? Y si usted ve fuego amigo allá, ¿qué efectos puede tener ese fuego amigo en esta situación? Por supuesto, gracias por la invitación. Antes de hablar de las implicaciones políticas, yo creo que es necesario ubicar cuáles son los escenarios o cuál es el escenario que a estas alturas del partido, después de más de un mes de este evento, es lo que está permeando la opinión pública, ¿no? Y al escenario que me voy a referir es fundamental porque de este escenario se derivarían las implicaciones políticas que esto puede tener o continuar teniendo los próximos años. Y al referirme a este escenario, no quiero decir que sea la verdad ni la realidad, puesto que no tengo pruebas para ello, como yo creo que los tienen muy pocas personas. Pero yo creo que es importante porque después de mes y medio de conflicto y de información, el escenario que permea la opinión pública es este. La víctima, ¿sí?, consumidora de cristal, de droga, tiene una conducta errática, tiene una conducta agresiva, hay una demanda ciudadana, la policía municipal interviene, lo llevan, se filtra un video,
Muchos opinan que en el video se opera con demasiada fuerza por parte de la policía municipal. Eso está a discusión. En efecto, hay un protocolo. El hecho es de que el individuo, la víctima, entra a la cárcel municipal, se le graba durante 24 horas, sale de la cárcel municipal y se aleja por su propio pie. Días después, al parecer, la víctima vuelve a ser detenida por la policía estatal, es golpeado, es violado dentro de la camioneta, es violado en la cárcel en la que se le detiene, posteriormente se le libera y como consecuencia de esto muere. Para que se le pueda atender, va y pone una denuncia en el Ministerio Público, una denuncia firmada por todos los interesados del ministerio, incluyendo él mismo, y en esta denuncia él involucra a la policía estatal, da el nombre de 3 agentes, da el nombre de una patrulla, ¿sí? Y fallece. Posteriormente, la funeraria, alguien que además es juez y parte, puesto que está interesado en cobrar el funeral y además sacar dinero a través de alguna demanda, lleva el cadáver al Palacio de Gobierno. ¿Por qué al Palacio de Gobierno? Porque la denuncia original involucraba a la policía estatal, responsabilidad del gobierno del estado y no del municipio. Entra el abogado responsable de la funeraria Nieves, que se apellida Mo, y al salir de allí cambia totalmente la línea de investigación, cambia totalmente la línea de acusación y se orienta hacia Palacio Municipal y se orienta hacia la Policía Municipal y se orienta hacia el presidente municipal. Intervienen en el caso fundamentalmente el fiscal y el vicefiscal de investigación, que son los encargados, en efectivo, que es particularmente el segundo, el encargado de llevar a cabo la investigación, ¿no? Cabe señalar que aquí hay conflictos de intereses porque el vicefiscal de investigación, el responsable de la investigación, había sido hasta el diciembre del año pasado, durante 4 años, director del equivalente a la Policía Judicial y obviamente involucrado con la Policía Estatal que ahora estaba siendo acusada. Da la impresión, la lectura que se puede hacer como simple público, ¿verdad? Como parte de la opinión pública que es uno, es que dentro del Palacio de Gobierno se aprovecha la ocasión. Se aprovecha la ocasión para matar 2 pájaros de un tiro. El primer tiro es, por supuesto, exculpar a la policía estatal, en el cual, tal como el vicefiscal, tienen intereses fuertes, ¿no? Es aquí el primer problema de carácter administrativo, jurídico y político. Y el segundo tiro es, por supuesto, echar lodo sobre el presidente municipal, sobre la policía municipal. Y esto se comprobaría, creo yo, cuando la Fiscalía General del Estado pone una denuncia contra la policía municipal sin tener en cuenta la denuncia original del muerto, que estaba a la vista, disponible para ellos, es decir, en abierta contradicción con la denuncia original, ¿sí? Y no solamente eso, sino que además, sin siquiera ver el video, ofreciendo un video como prueba que demuestra exactamente lo contrario. Hay un segundo momento en el que se siente con mayor fuerza este interés en inculpar, cuando el fiscal apela a la sentencia del juez en vez de abrir nuevas líneas de investigación para encontrar la verdad. Al apelar la sentencia del juez, se bloquean otras líneas de investigación, situación que yo asumo en gran medida sigue hasta ahora, y legalmente, digamos, lo que es el camino jurídico, puede ser esto continúa involucrando a la policía y al presidente municipal, ¿no? En esa situación está. En este instante entran otros intereses en juego. Entra el partido Morena, ¿verdad? Verónica Camino Farjat, con intereses para la gubernatura y aprovechando la ocasión de quitar también del camino a un posible candidato que sería Renan Barrera, el presidente municipal, eleva este problema hacia la federación, el presidente de la república, en un caso inaudito, cuando en este país hay, pues, ¿cuántos quieren ustedes? 100 muertos diarios, 200 muertos diarios, le da un especial interés a este caso particular, también con un evidente tinte partidista, ¿no? Y obviamente la bola de nieve sigue creciendo hasta ahora. ¿Cuáles serían las implicaciones políticas a este nivel? Yo creo que hay varias implicaciones políticas, ¿no? La primera implicación política es ¿quién gana con esto? La respuesta en realidad es que hasta ahora todos pierden. Hasta ahora todos pierden. Sí. Y bueno, también quisiera que me llamaran el tiempo cuando ustedes lo consideren necesario, ¿no? El tema de los ganadores y perdedores lo podemos analizar en otra ocasión, yo creo, doctor. Ok, de acuerdo, perfecto. ¿No? Usted me dice si continúo o no continúo. ¿Me dices, Ángel? No, usted puede continuar, doctor. Sobre el tema puede continuar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? En
el instante en que este crimen, producto de la brutalidad y el exceso policíaco, se complica, se llena de ruido con intereses políticos, yo creo que aquí el evento deja de ser ya, y tiene que dejar de ser considerado como un evento estrictamente policíaco o como un crimen, exceso de brutalidad policíaca, y se vuelve ya fundamentalmente no un crimen político, porque no lo fue, sino un crimen de naturaleza, digamos, de naturaleza política a posteriori, ¿no? Es utilizado como un argumento político, como parte de una arena, de un campo político en el que entran en conflicto distintos actores. Como actores, digamos, fundamentales, como el actor central que detona todo esto, es el gobierno del Estado, ya sea a través de la persona de Mauricio Vila como gobernador del Estado directamente, que a fin de cuentas es el responsable, ya sea a través de la iniciativa de su fiscal y de la investigación llevada a cabo y de la denuncia armada y llevada a cabo por el vicefiscal de investigación, que es la parte más activa. Estos son los actores centrales, los que generan este escenario en el cual nos estamos moviendo hasta el momento, ¿no? Evidentemente, de aquí en adelante, toda medida y toda resolución que se tome con respecto a este caso tiene una dimensión y una opinión política, ¿no? No hay manera de despolitizar ya ninguna de las medidas. La opinión pública se queda con distintas partes de la investigación. Uno que ha tenido la oportunidad de seguirla totalmente, no tiene la oportunidad de tener acceso y leer con cuidado la denuncia original del inculpado, de leer los documentos en los que los médicos legistas muestra cuál fue el resultado de la autopsia, de ver los videos, tanto del video de la detención en la cárcel municipal como los videos de él en la calle. Desafortunadamente no se cuentan con videos de él en la detención, ni de la patrulla, ni de la cárcel estatal, ¿verdad? El escenario completo que nos arroja, lo que nos permite pensar, obviamente no acusar, no afirmar, para lo cual requeriríamos pruebas contundentes, ¿verdad? Pero sí generar este escenario lo más plausible es el que yo he mencionado, ¿no? Y la opinión pública también se queda con partes en distintos momentos de esta historia, ¿no? Y genera distintos tipos de repercusiones antes de entrar a ver quién gana y quién pierde, ¿no? Una de ellas es lo que parecía primero un crimen de odio, un crimen de homofobia. Yo creo que se perfila fundamentalmente como un crimen con algo que quizás es tan malo como esto, ¿no? Y unido a esto que es un crimen de brutalidad policíaca. Yo he hablado con muy buenos amigos, militantes de la comunidad lésbico gay de Mérida, de Yucatán, y les he preguntado su opinión con respecto a si esto lo considerarían ellos un crimen de odio. Y molestos como están con la situación, analizando objetivamente lo sucedido, todo apunta mucho más a un evento de brutalidad policíaca y a un evento de una rutinización del mecanismo de detención de sospechosos por parte de la policía estatal, que ha ido aumentando y ha ido incrementándose en violencia, y estamos viendo nosotros un poco las consecuencias de lo que ha ido aumentando a lo largo de los años, basado fundamentalmente en un incremento de la impunidad de la acción policíaca, y dos, en una impunidad basada sobre todo en la idea de que el fin justifica los medios y de que, bueno, la brutalidad policíaca es el mal menor frente al éxito que le atribuimos a la policía, particularmente a la policía estatal, para mantener la paz pública y a Yucatán con niveles de alta seguridad. Es como que se ha negociado una cosa por otra, pero también es cierto que los protocolos de detención, tal como lo muestra la denuncia o lo señala la denuncia del fallecido, nos muestra un exceso de brutalidad, un exceso de impunidad, un abuso sexual, ¿sí? Que muy probablemente esté revelando ya un modus operandi más o menos común que se ha ido instaurando en la delegación policial. Al menos eso sería, digamos, antes de hablar de las implicaciones políticas, que tienen mucho que ver con la opinión pública, el escenario que no yo, sino la mayor parte, una gran parte de la opinión pública puede construir, ¿sí? Independientemente de qué tan cierto o qué tan falso o qué tan imaginado pudiera ser este escenario, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias.
Alex, la siguiente pregunta, y en este contexto de lo que bien plantea Luis, por un lado está la denuncia presentada por José Eduardo, en la que inculpa o él acusa a policías estatales, pero también está el proceso contra los agentes de la policía municipal. La pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad de la policía municipal en este caso? ¿En qué momento empieza y termina la intervención de los agentes municipales en la detención de José Eduardo? Sí, Beto, aquí está muy claro. Nuestra responsabilidad comienza desde el momento que recibimos la llamada de auxilio por parte de ese ciudadano. En ese momento se activan los protocolos de atención, se acude al sitio donde fue señalado este hecho, se realizan las comunicaciones pertinentes con el propio afectado y también con el detenido, como ya lo he dicho en la respuesta anterior. Una vez que se verifican los hechos, se procede a la detención, lo cual se hizo conforme a los protocolos, como ya lo he mencionado. Durante todo el tiempo que el joven permaneció recluido en las instalaciones municipales, estuvo bajo nuestra responsabilidad hasta el momento que él abandona las instalaciones. Yo aquí quiero recalcar algunos aspectos importantes. Ahí concluye nuestra responsabilidad para con la persona, cuando en el momento que es liberado. Sin embargo, el hecho agarra otras connotaciones que también nos hacen participar de manera posterior en el evento, como lo es que la Fiscalía nos empieza a solicitar información con posterioridad a que fue liberado este joven y al momento de que él procedió a poner su denuncia, lo cual, como ya se ha dicho, el propio alcalde lo ha manifestado, se entregaron todas las evidencias en tiempo y forma. Cabe señalar que aquí, pues a nosotros no nos corresponde ni investigar, ni juzgar, ni condenar nada. Nos corresponde proporcionar toda la información, esa es nuestra responsabilidad, proporcionar toda la evidencia, toda la información, todo el material que nos fue solicitado, hizo de manera puntual y pues nuestro interés al proporcionar estos materiales y estas pruebas es dejar claro que los hechos que se narraron en la denuncia pues no ocurrieron bajo nuestra responsabilidad en el momento que el joven estuvo detenido. Repito, no nos corresponde a nosotros juzgar ni definir la responsabilidad de los elementos, eso ya está en manos de las autoridades. Lo que sí nos corresponde es mostrar total disposición ante las autoridades investigadoras, incluso del ámbito federal. Ya sabemos que esto ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la República, en la cual ya abrió una carpeta de investigación, ya acudió a las instalaciones municipales a realizar sus investigaciones. Nosotros ya le proporcionamos toda la información necesaria y yo pues hago un llamado aquí pues para la opinión pública en general y para los medios de comunicación es no adelantar juicios, sino esperar a que las investigaciones concluyan. Nosotros siempre vamos a estar en la mejor disposición de otorgar toda la información necesaria para esclarecer los hechos. Bueno, ahora tenemos una nueva pregunta para el doctor Llanes. Doctor, hace un momento habló de los aspectos sociales que intervienen en el caso de José Eduardo, pero quisiéramos nos abundar en esto. ¿Nos estamos solamente ante un caso de discriminación, de xenofobia, o en realidad hay algo por allá, hay una cadena más que debemos considerar? Sí, bueno, en parte creo que con la respuesta anterior respondía también. En tanto que el problema de violencia policíaca, de tortura, de impunidad son generalizados, no necesariamente es un problema solo de discriminación o de xenofobia, ¿no? Es decir, cualquier persona puede ser víctima de estos problemas. Desde luego, ciertos sectores más vulnerables, y esto siempre se ha documentado, al menos en los informes que hay sobre el tema. Por ejemplo, informes de Amnistía Internacional, que son informes sobre detenciones arbitrarias en México, que incluyó casos de Yucatán, informes que ha hecho, por ejemplo, el equipo Indignación sobre tortura. Siempre esta condición de vulnerabilidad, por ejemplo, de una piel
morena, más oscura, una apariencia que pueda ser de fuera, o una identidad de género o sexual que se perciba como diferente, sí suelen ser agravantes, ¿no? Pero creo que no podemos, no se puede reducir a un problema de xenofobia y discriminación, ¿no? Es decir, sí, tenemos que ver un panorama mucho más amplio, ¿no? Es decir, lo que está sucediendo en el resto del país, ¿no? Estas situaciones de inseguridad, de violencia, de crisis económica o de condiciones de precariedad económica y social, ¿no? Que hacen que jóvenes como José Eduardo pues tengan que salir de su lugar de origen a buscar trabajo en otras ciudades. La condición precaria en que se encuentran jóvenes en general, y los problemas de violencia, ¿no? Que alcanzan pues a toda la población o a cualquier persona realmente, ¿no? Eso se agrava con la situación de discriminación, pero no creo que se pueda reducir a un problema de discriminación y xenofobia, respondiendo así en pocas palabras. ¿Cuál es el grado, Víctor, de vulnerabilidad de los jóvenes adictos a conflictos con la ley? Es decir, ¿en qué momento es factible que se rompan las reglas bajo los efectos de alguna droga? Y bueno, miren, aquí tenemos que analizar, por un lado, hay un grado de vulnerabilidad donde el consumo de alguna sustancia se criminaliza, ¿sí? O sea, hablamos de una estigmatización de las personas usuarias de sustancias, pues que evidentemente las colocan en una situación de desventaja en muchos aspectos. Y por otro lado, la evidencia internacional, por ejemplo, de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, manifiesta que hay una estrecha relación en dos conductas de riesgo, una que tiene que ver con el uso problemático o el consumo problemático de drogas y pues alguna infracción con la ley, y que pues esto hace más compleja, más complicada la situación de un usuario de drogas. Por otro lado, también tenemos que cuando ya hablamos principalmente de una dependencia o de una adicción, muchos de los consumidores, para seguir sosteniendo su consumo, pues acuden a cometer algunos delitos, ¿sí? De manera, algunos comportamientos ilegales, precisamente para poder seguir sosteniendo su consumo. También no debemos de olvidar que esto evidencia también la falta de capacidad que tiene el Estado, que tienen las autoridades, para poder atender los problemas de adicciones con los cuales nos estamos enfrentando hoy en día. 1 de cada 4 consumidores de sustancias solamente tienen acceso a un servicio de tratamiento, ya sea médico o psicológico, ¿sí? Habría que revisar la historia de consumo de este joven, de José Eduardo, y ver cuál ha sido el historial de consumo, ¿sí? Y que desafortunadamente, pues, él quizá no tuvo acceso, oportunidad para ser atendido ante esta situación, ¿sí? Entonces, vemos cómo el grado de vulnerabilidad de los usuarios de drogas se incrementa precisamente, y que pueden llevarlos a cometer algún delito, máxime o aunado todavía a esta criminalización del consumo de sustancias, ¿no? Entonces, en ese sentido, y aquí haría un llamado precisamente para las corporaciones policíacas de poder entender el
problema del consumo de drogas más como un problema legal, como un problema de salud, y que pues requiere una atención especializada para poder tratar, ¿no? Más que criminalizar el consumo. Y bueno, y también esto nos lleva a nuevos escenarios ahora con la legalización y el control del uso de la marihuana para uso recreativo y lúdico, ¿sí? Que también nos ubica en un nuevo paradigma para poder enfrentar el consumo de sustancias. Si bien es cierto que también la evidencia con respecto a la marihuana es concluyente en cuanto a no promover alguna conducta disruptiva por parte de los usuarios de marihuana, pero sabemos que el 80-85% de los que consumen drogas consumen más de 2 sustancias. Entonces esto hace también más complejo y problemático los consumos. Ahora tenemos una pregunta más para don Luis Ramírez. Doctor, hace un momento se refirió al tema un poco. Aquí, si usáramos el juego de la pirinola, ¿quiénes ganan y quiénes pierden en esta situación? ¿O acaso todos pierden? En este momento yo creo que todos pierden, digamos, hasta ahora. Por supuesto, vamos a ver si son capaces de mantener vivo el tema durante 3 años o 2 años y medio antes de llegar a los momentos electorales en que intenten volverlo un capital político. En este momento el capital político es exiguo como ganancia y yo creo que se mide más incluso en términos de pérdidas, incluyendo en aquellos que a nivel federal o desde los partidos de oposición o desde el interior del propio Partido de Acción Nacional creen estar ganando con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque si supongamos que el escenario que planteamos esto es el real o el más cercano, y si no es el menos, el que hasta el día de hoy permea la opinión pública, lo que está apareciendo es, primero, el gobernador Vila, digamos que pierde por partida doble. Por un lado, si no estaba enterado del error o el fiasco en la denuncia de la fiscalía de presentar como prueba algo que probaba lo contrario, por lo cual el juez en cuestión desestima la denuncia, y además que se empeña en apelar la sentencia del juez prácticamente con las mismas pruebas, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Entonces, significa que el gobernador del estado, que es la figura responsable, independientemente de la acción o la intervención que hubiera tenido en esto, pierde porque no tiene control o parece que está en manos de la fiscalía, de su propia fiscalía y de su propia policía estatal. O sea, con tal de proteger a la policía estatal, ¿sí? Se da manga ancha a la fiscalía, inclusive en un acto que muestra ser un fiasco en términos jurídicos de manera inicial. Si por el contrario, o además de esto, lo que se pretende es que dentro de su propio partido, dentro de sus propios proyectos políticos, no considera al alcalde de Mérida, Renán Barrera, como un candidato viable, entonces, y él quiere aprovechar esto para disminuir el peso político del alcalde entre la opinión pública, particularmente la opinión pública de Mérida, ¿verdad? Y eventualmente de Yucatán. Entonces, al no poderlo probar, yo creo que también pierde, porque muestra también una falta de claridad con respecto a algo que tendría que verse arreglado al interior de su propio juego político y fundamentalmente al interior de su propio partido. No olvidemos aquí que ambos son del mismo partido político y que en este momento, ya que estamos hablando de política, lo que está en juego es la sucesión para dentro de 2 años y medio con las elecciones, ¿no? Entonces, bajo cualquier perspectiva, yo creo el gobernador del estado no gana, ciertamente, y creo que sean verdad las dos, si es que fueran verdad, y si no, la percepción de que esto es lo que sucedió, ¿verdad? Lleva a una pérdida en la opinión pública, repito, de la capacidad política del propio gobernador. En cuanto al alcalde, ¿gana o pierde? Yo creo que en principio sí, pierde, pero pierde poco. ¿Por qué pierde poco? Porque finalmente él se muestra abierto a la investigación y todas las pruebas muestran que el actuar de su policía, si bien puede ser por parte de la opinión pública de pronto criticada por lo que algunos pudieran calificar exceso de fuerza en la detención, no es el responsable del homicidio ni de la muerte.
Además, en muchos sentidos, empieza a quedar como mártir, y los mártires son positivos para la opinión pública, es decir, alguien más fuerte que él lo está atacando. Y tercero, por alguna razón se le intenta poner una zancadilla, es decir, es también la aceptación de una fuerza política en ciernes que a él le está calificando aún antes de tiempo y mucho antes de tiempo como un candidato posible y al que hay que eliminar. En ese sentido, digamos que el alcalde refrenda, un poco jugando a la negativa, si ustedes quieren, su capacidad de ser el candidato más viable y más fuerte a la gubernatura del Estado por parte del Partido de Acción Nacional hasta estos momentos. En ese contexto entran otras fuerzas en juego. Por supuesto, el papel extraño de Nieves Sepulturero, Nieves abogado, que entra al Palacio de Gobierno declarando una cosa, sale del Palacio de Gobierno declarando otra, ¿verdad? El personaje vinculado además al PES, el Partido de Encuentro Social, es decir, con una figura política, ¿verdad? Y a otros personajes políticos. Y entonces el paisaje local se enturbia con otros intereses de carácter político en juego. Al elevarse a la federación el conflicto, hay que señalarlo, elevado por la propia Fiscalía del Estado a la federación, ¿sí? Se abre la puerta a la intervención ya no de un problema de política interna entre el Partido de Acción Nacional o entre los dos personajes políticos que serían el gobernador del Estado y el presidente municipal, sino que se abre la puerta también a los intereses de Morena, a los intereses de la candidata, la excandidata a la presidencia municipal de Morena, que fue Verónica Camino Farjat, ¿verdad? Que ha brincado de partido en partido, de sacar capital político, raja política, de aprovechar la coyuntura y tratar de hacer la mayor cantidad de ruido conforme a esto. Acude el presidente de la República, el presidente de la República en abierto juego partidista, por supuesto la apoya, y el evento adquiere características nacionales y luego internacionales. En ese contexto pierde en conjunto, pierde Yucatán, digamos como imagen, pero también pierde, yo creo, el gobierno del Estado, y en muchos sentidos también el municipio queda manchado con este conflicto ya como instituciones, ¿no? Digamos que en un delito de esta naturaleza hay muy pocas cosas que se puedan ganar. Al final del camino, por supuesto, al final del camino, si esto sirve para que Mauricio Vila elimine a un candidato que dentro de la Acción Nacional no puede manejar o cree que no puede manejar, como es Renán Barreda, que al que considera más fuerte, para poner a otro candidato por parte de Acción Nacional que a él le parezca más manipulable o más fácil de controlar, ¿verdad? Pues habrá que ver si esto da para lo que sucede dentro de 2 años y medio. Si el partido Morena piensa que esto debilita al PAN y que en un momento dado esto puede voltear un porcentaje de votación para sí mismo dentro de 2 años y medio, yo creo que está también desestimando dos cosas, ¿no? Uno, el factor tiempo, que es excesivamente largo para el próximo proceso electoral, y fundamentalmente la clase de problemas que vamos a arrastrar vinculados a Morena y a los propios resultados de la presidencia de López Obrador dentro de 2 años y medio, que con toda seguridad disminuirá el tamaño y la importancia del evento. O sea, creo yo que fue un movimiento demasiado adelantado, tratando de aprovechar una circunstancia social y policíaca, ¿verdad?, para tratar de obtener ventaja. Al final del camino, ¿qué se puede esperar de esto? Pues podemos suponer que la Procuraduría y la Federación tendrán un comentario objetivo al respecto, una resolución jurídica definitiva, pudiéramos esperarla. Sin embargo, no olvidemos que también es una parte involucrada con intereses políticos de la Presidencia de la República y del partido Morena, que ya demostraron su interés político en intervenir en el evento. Es decir, ya a estas alturas del partido, las investigaciones en marcha tendrán que esforzarse mucho para demostrarnos que la percepción que se tiene hasta ahora por parte de la opinión pública no fue la correcta y que otro tipo de eventos fue el que sucedió, ¿no? En ese sentido, pues la moneda sigue en el aire, pero yo creo que si consideramos el contexto, la respuesta es poco gana. No sé quién pierde totalmente, pero poco gana nadie en este aspecto, y al final creo yo que más va a perder en conjunto el gobierno del Estado y, ante la duda, también la Fiscalía General del Estado, porque además, legal y jurídicamente, si ustedes analizan el proceso, la demanda
la presentación de pruebas ante el juez y le preguntan a cualquier abogado penalista medianamente competente, les va a comentar que eso fue una pifia jurídica. Y esos son los primeros perdedores en todo este evento. Muchas gracias, doctor. No. Alejandro, el proceso sigue abierto contra los 4 agentes municipales. ¿Qué rol está jugando la comuna en este proceso? ¿Están financiando la asesoría jurídica? Ya nos decías que están ofreciendo toda la información que se ha solicitado a la policía municipal. ¿Qué rol juega el ayuntamiento? Y Beto, sin duda el deber primordial del ayuntamiento en este caso es la aportación de toda la información, la colaboración estrecha con las autoridades que investigan los hechos, que como ya se ha mencionado en varias ocasiones, le corresponde a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial en la parte del proceso penal. Y eso lo hicimos desde el primer momento que tuvimos conocimiento de la denuncia presentada por el joven. Hasta este momento es la única intervención del ayuntamiento. Definitivamente los honorarios de la defensa corren por cuenta de los defendidos. El ayuntamiento no tuvo nada que ver en la designación de sus abogados. Entiendo que son 2 abogados. La defensa es contratada y pagada por los propios familiares de los policías municipales, los cuales están en su derecho de elegir la mejor defensa que consideren pertinente. En este caso, reitero, el ayuntamiento únicamente ha colaborado con las instituciones responsables y bajo ninguna circunstancia ha sido defender a los elementos, sino que al contrario es proporcionar toda la información para encontrar la verdad en los hechos. Bueno, ahora vamos con otra pregunta de nuevo para el doctor Llanes. Doctor, ¿a qué atribuye usted el escaso o nulo avance de las denuncias de tortura policíaca en Yucatán? ¿Hay complicidades, omisiones? ¿Cómo lo ve usted? Sí, creo que hay, a mi juicio, dos principales cuestiones ante esta, digamos, falta de o nulo avance con respecto al tema. Uno tiene que ver más con una cuestión que podríamos llamar cultural, porque al tratar esto como un problema de derechos humanos, por ejemplo, ninguna persona debe ser torturada o sufrir malos tratos. Digo, esto es uno de los derechos reconocidos prácticamente desde que se proclaman derechos humanos en el siglo XVIII. ¿No? O sea, ninguna persona debe ser sometido a malos tratos. No solo se necesita enunciarlo política y jurídicamente, sino que tiene que haber un cambio en las formas en que culturalmente concebimos los cuerpos. Porque esto, o sea, este derecho implica de alguna forma sacralizar o dignificar el cuerpo, es decir, reconocer la autonomía, la integridad, la libertad de cada cuerpo. En México no es algo que la mayoría de la sociedad mexicana comparta, ¿no? Y mucho menos entre hombres. O sea, aquí hay una cuestión de masculinidad generalizada o el modelo de masculinidad general en la sociedad que me parece que juega un gran papel en todo esto, pero un segundo. Que es, por ejemplo, ser hombre implica aguantarse, ¿no? Es decir, si un amigo, un compañero no sé, te golpea, te toca o algo así, o sea, no debes de chillar, no debes de llorar, debes aguantarte, ¿no? E incluso responder también de manera física, corporal, ¿no? Entonces, esta es una forma muy extendida en la sociedad, ¿no? Si a eso le sumamos también otras nociones culturales en torno a, por ejemplo, el uso de la fuerza entre las policías, ¿no? Y, por ejemplo, la idea de que darles una calentadita a los delincuentes está bien para que aprendan, para que no repitan, no vuelvan a cometer las faltas. Vemos que, pues, hay toda una serie de valores, ¿no? De normas, ¿no? De dictados morales que tienen que ver con cómo te sientes como hombre incluso, ¿no? Como, bueno, hombre, tú como hombre te aguantas y pues no te quejas, ¿no? No lloras de haber sufrido cualquier tipo de
contacto o agresión corporal. Y una antropóloga norteamericana, Sally Merry, que trabaja temas de derechos humanos, dice: los derechos humanos deben de vernacularizarse, así como las lenguas se vernacularizan, ¿no? Por ejemplo, el inglés o el español cobran formas particulares en cada sociedad. Con los derechos humanos debe pasar lo mismo, porque no solo es que exista la norma en el papel, ¿no? En leyes, en tratados, en constituciones, en reglamentos, sino que esta debe de traducirse a la cultura de la cual pues quiere gozar ese derecho, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos un enorme reto como sociedad a nivel cultural de cómo transformamos nuestra relación con el cuerpo, con los cuerpos, para realmente considerar que pues los cuerpos son sagrados, los cuerpos, o sea, sagrados en el sentido de que no deben ser profanados, no sin consentimiento, ¿no? Tienen una autonomía, tienen una integridad, ¿no? Y eso desde las escuelas, ¿no? Por ejemplo, pues en la conducta común en los niños era pues hacer poste, dar lapos, cosas así, y es parte de la sociabilidad muy masculina, ¿no? Entonces creo que eso es algo que hay que revisar y pensar críticamente. Y la otra cuestión que, digamos, sí es parte de los temas culturales y de la cultura, pero creo que lo podemos caracterizar mejor como un problema de impunidad y de institucionalidad, ¿no? Es decir, no basta con que pues el Congreso modifique una ley, por ejemplo, la ley de tortura, que hayan penas más altas o que se reconozcan, se incorporan estándares internacionales. Si uno no tenemos una fiscalía autónoma e independiente, ¿no? Que realmente pues pueda, digamos, con una autonomía política, ¿no? Pueda realmente investigar y sancionar este tipo de delitos. Ya, bueno, tenemos los datos recientes, ¿no? que compartieron, que se han compartido en diversas redes por parte de Stephanie Brugger, de que ninguna de las, ¿no? de las denuncias por tortura ha sido judicializada, ¿no? Entonces, esto es algo muy común, no solo en Yucatán, sino en todo el país, ¿no? Hay un problema de impunidad generalizado, ¿no? Que es alrededor del 10% nada más de los delitos, pues son realmente investigados y desde un porcentaje menor son sancionados y resueltos. Entonces, ahí hay una cuestión de impunidad, del reclamo de una fiscalía que sirva, ¿no? Una fiscalía que realmente investigue y pueda sancionar, y también de la aplicación de, por ejemplo, de prácticas, de estándares internacionales como los protocolos de investigación sobre tortura, ¿no? En cualquier muerte que suceda durante una detención o frente a operativos o agentes policíacos, debe de proceder este tipo de investigaciones. Entonces, y es algo que todavía es un gran pendiente en el Estado, ¿no? Podríamos sumar también muchas cuestiones que tienen que ver con la policía como institución, y recuerdo una nota del diario que publicó hace unos años que decía, pues es de las peores pagadas en todo el país, ¿no? Y de una serie de condiciones precarias que tienen, ¿no? Y no quiero tampoco generalizar, porque no quiero decir que todos los policías son violentos en lo absoluto, sino que es un problema que está en la institución, que es en todos los niveles tolerado o relativamente tolerado culturalmente, no sancionado institucionalmente, pero que como sociedad en su conjunto tenemos que ir cambiando estos patrones culturales, estas normas de cómo nos relacionamos. Y pues creo que, digo, más allá de leyes, de que se actualice una ley, que se armonice al derecho internacional, hay esas cuestiones que atender. Bueno, la siguiente pregunta se la planteamos a Víctor. ¿Hay en este caso, Víctor, signos de consumo de metanfetaminas, particularmente de cristal? ¿Es posible conseguir esta droga con facilidad en Mérida? ¿Y cuáles son los principales efectos en una persona? Sí, hemos visto
en los últimos años cómo se ha incrementado el consumo de cristal. No solamente es una realidad de Yucatán, sino desafortunadamente todo el país está inundado de cristal y se van estableciendo como modas entre los consumidores. Me acuerdo que en 2005 tuvimos un boom del crack, 2005 a 2007, que se convirtió en la pesadilla para poder atender este problema del consumo de crack. Empezó a disminuir y empezó a incrementarse el consumo de la marihuana, que hasta el día de hoy es la principal droga, es la droga de mayor consumo, pero también de mayor impacto entre los usuarios que atendemos en los centros de integración juvenil. Y el cristal, pues, ha venido ganando terreno en los últimos 4 años. Por ejemplo, en 2019, el 21% de los pacientes que atendimos eran consumidores de cristal. 2020 cerramos con 40.4%, o sea, prácticamente se duplicó el consumo de cristal en un año, ¿sí? O sea, es elevadísimo. Y si consultamos las estadísticas de los servicios de salud del Estado o de los establecimientos que atienden adicciones, pues vemos que la situación es por igual. Un factor de riesgo es la disponibilidad y la accesibilidad que hay para conseguir drogas, el abaratamiento de las sustancias, donde pues cualquier adolescente o cualquier joven puede conseguirlas, y donde también ahora con la crisis sanitaria que estamos viviendo, pues también se ha expandido la entrega a domicilio de las sustancias, pues no solamente de alimentos y de otros productos, sino también de las drogas. Así lo manifiesta también el Informe Mundial de Drogas de 2020, donde los distribuidores de drogas pues también se han actualizado, ¿no? Y si hablamos específicamente del cristal, que es una metanfetamina, que es un estimulante del sistema nervioso, pues vemos que principalmente hay un aumento de la energía, estados de euforia en los consumidores, hay taquicardia, hay aumento también en cuanto a la fuerza física, que puede aumentar los niveles de agresividad o de violencia en las personas, ¿sí? Vemos cómo, ya lo refería el secretario de la comuna, cómo José Eduardo agrede a una persona, ¿sí? Y bueno, es motivo de su detención, ¿no? Y que en los efectos a mediano y a largo plazo de esta sustancia, pues vemos que hay un deterioro tanto en la salud física como en la salud emocional. Hemos visto casos muy poco tiempo, 6, 8 meses, donde hay una pérdida notable de peso, hay cuadros psicóticos por el consumo de esta sustancia, hay afectaciones en la piel porque las personas consumidores creen que tienen insectos debajo de la piel y empiezan a rascarse y a lastimarse la piel. Por la elevación de la temperatura corporal hay casos de deshidratación, y por lo tanto también hay afectaciones principalmente en las piezas dentales, donde hay caída de las piezas dentales, y vemos cómo se complica esto. O sea, aunado a
a la elaboración de esta sustancia que tiene aproximadamente entre 20 y 30 productos químicos altamente tóxicos, ¿sí? Lo que hacen hoy por hoy el cristal como una droga altamente adictiva y altamente tóxica, ¿sí? Entonces, vemos que pues es una situación que estamos viviendo, cómo se ha duplicado el consumo y que es necesario seguir fortaleciendo los programas preventivos y sobre todo ofrecer los tratamientos oportunos para precisamente poder evitar una situación como que la que estamos viviendo y que, insisto, desafortunadamente todavía persiste este estigma de la criminalización de los consumidores de sustancias cuando debemos verlo como un problema de salud y específicamente de salud mental. Muchas gracias. Sí. Ahora pasamos a la siguiente pregunta para el doctor Luis Ramírez. Doctor, hace un momento nos comentaba sobre el gobierno federal y su intervención en este caso, pero queremos que nos abunde. ¿Qué ve detrás de esta intervención? ¿Qué intereses puede haber detrás del gobierno federal? Bueno, son dos. Uno, en esta segunda etapa del gobierno federal, sus intereses principales están orientados a la próxima elección y a consolidar el poder del partido gobernante y del presidente. En este contexto, no olvidemos que el gobernador Mauricio Vila se presentó como uno de los 4 o 5 candidatos, posibles candidatos a la presidencia de la República por parte del Partido de Acción Nacional. Eso automáticamente vuelve al gobernador un target, un blanco ideal de carácter político a todo lo largo para, obviamente, bajarle la imagen pública y bajar la fuerza. Cualquier evento, cualquier elemento podrá ser utilizado en su contra, independientemente de que sea o no sea realmente o vaya a ser precandidato a sea un precandidato real o vaya a ser un candidato a la presidencia de la República. Yo diría que los protocolos políticos de acción política, tal y como se manejan de manera totalmente formal, pero real, ¿verdad? Obligarían a siempre tratar de atacar en lo posible a todos aquellos personajes que pueden ser candidatos. Digamos, está el caso de Anaya, con demandas en su contra, de otra cabeza de vaca también. Cualquier gente que asume la cabeza, digamos, será golpeado en la medida de lo posible y seguirá siendo golpeado hasta que se acerque el momento de las elecciones presidenciales, ¿no? Lo mismo que si es que tal cosa pensó el gobernador Vila con respecto al presidente municipal Renan, ¿verdad? Suponiendo que se fuera lo que hemos dicho, tuviera algo de veracidad, lo mismo le estarían aplicando al gobernador Vila por parte de la federación. Y en ese contexto, por supuesto, también está el hecho de la necesidad de hacer avanzar el partido Morena dentro de los estados en los que tiene, pues se ha mantenido relativamente sin crecer demasiado, que es el caso de Yucatán, que pues ha crecido un poco, más no tiene una fuerza que le pudiera augurar para nada obtener la gubernatura o la presidencia municipal el año próximo. Esto es una coyuntura política ideal para seguir echándole leña al fuego y aumentar las dimensiones del caso y no dejar que muera dentro de lo que es la opinión pública para restar aprecio, para restar futuros o posibles votos a todos aquellos involucrados, ¿no? Entonces, digamos que si por error o a propósito la Fiscalía General quiso involucrar al ayuntamiento por razones de política interna hasta cierto punto, de política estatal, y ya sea también de nuevo por error o a propósito, apeló la sentencia del juez y elevó a nivel federal el caso, ¿verdad? En vez de abrir otras líneas de investigación que lo llevaran a investigar a sus propias policías. Entonces el tiro salió por la culata porque ahora abrieron la puerta a que otras fuerzas ya de carácter federal, ya de carácter partidista, ya de carácter electoral, estén interviniendo en torno al caso, lo estén enturbiando, ¿no? Y repito, ¿quién nos asegura que la actuación de la Policía Federal será imparcial cuando actúa por órdenes directas del presidente de la República
y por intervención directa de una ex candidata a presidenta municipal que contendió precisamente contra Renán Barrera y el ayuntamiento involucrado al día de hoy, que es Verónica Camino, por hablar claro. Entonces, al final del camino, lo que estamos viendo es que en este punto, ¿verdad?, no se ve una ganancia clara todavía para nadie, pero se ven pérdidas sensibles para los involucrados. Y lo último, uno tendría que decir, bueno, esto tendría que haberse impedido por dos vías. Uno, se sabe que la policía estatal está incurriendo en conductas de brutalidad a la hora de la detención y que la impunidad aumenta en gran medida como pago por la seguridad y digamos, el poco avance del crimen organizado dentro de la sociedad yucateca. Es una cosa por otra, ¿no? Dos, sin embargo, esto está mostrando un crecimiento de la impunidad y es un pésimo mensaje mandarle a la propia policía que puede cometer actos de esta naturaleza y seguir siendo impunes. Esto pudo haberse solucionado primero si la detención del joven, de la víctima, se hubiera efectuado conforme a protocolos policíacos estrictos en la segunda ocasión en que se le detuvo, ¿verdad? Y pues seguramente quizás se hubiera detenido con fuerza, mas no se hubiera llegado a estos niveles de salvajismo a los que se llevó. Y segundo, ya una vez cometido el crimen, también pudo haberse solucionado simple y sencillamente con algo muy elemental, muy simple, y de lo que tendríamos que empezar a acostumbrarnos, que es cumplir, ¿sí?, aplicar la ley. Cumplir y aplicar la ley. Si los agentes policíacos cometieron un delito, había que investigarlos, había que dar por buena la denuncia de la víctima que acabó muerta, investigar su denuncia y proceder en consecuencia si eran culpables o soltarlos si eran inocentes. Esa era la línea de investigación correcta y adecuada, ¿verdad? Que hubiera evitado todo este gigantesco conflicto que se está viviendo hasta ahora y que por supuesto no ha terminado y yo creo que dado los intereses políticos de por medio, no va a terminar muy pronto. Hoy publicamos una información, una pieza de investigación que deja entrever indicios de una red de prostitución varonil que podría estar operando en Mérida, probablemente en Yucatán. No hay contundencia en las vinculaciones de la llegada de este joven a Mérida con esa red. Sin embargo, hay voces que aseguran que sí tiene una relación. Yo lo digo pensando en lo que había comentado Luis. ¿Ves alguna vinculación en esa llegada con esa red que podría estar operando en Mérida? Es una línea de investigación que se tendría que haber seguido desde el principio. Así como yo, como muy bien dice Víctor, yo me niego a criminalizar el uso de estupefacientes de cualquier tipo per se, y como igualmente me niego a criminalizar la pobreza para vincularla con la delincuencia, yo no criminalizaría tampoco el SEO, sea este de carácter de homosexual, sea este heterosexual. No es algo, es algo que podemos discutir en muchos sentidos, si es o no un problema de salud pública, si es o no un fenómeno social. Tiene muchas vertientes que hay que discutir. Por supuesto, la más dura, que es la de la explotación sexual de los sexoservidores o las sexoservidoras, que sería la que yo creo tendría que tomarse en cuenta. Pero yo no lo criminalizaría de por sí, es decir, ¿pudo el joven estar vinculado o no a una de estas redes? Es una gran posibilidad, ¿verdad? Pero eso no era motivo, digamos, de que sucediera nada de lo que tuvo que suceder si es que la policía intervino en ello, ¿verdad? Por supuesto, la conducta es una conducta de riesgo que incrementaba a la n potencia las probabilidades de un evento violento, de un fin violento. Eso también hay que mencionarlo, ¿no? Pero eso, digamos, lo victimizaría a él más en cuanto a lo que le sucedió. Yo encuentro muy probable que eso sucediera por la ubicación de sus movimientos, ¿verdad? Que al parecer eran cotidianos, según dicen los taxistas, y por la ubicación también de que en esos puntos hay obviamente actividad de sexo servicio de todo tipo, ¿verdad? Heterosexual, homosexual, etcétera. Pese a ello,
digamos, yo le bajaría mucho la fuerza a esto, al igual que la fuerza al cristal. Es decir, el señor podía ser un sexoservidor y eso no era motivo para detenerlo con violencia, para violarlo, ni para golpearlo, ni mucho menos para matarlo. El señor podía ser un consumidor de cristal y eso no era motivo para detenerlo con violencia, para violarlo, ni para matarlo. Hay protocolos de atención, protocolos de intervención, ¿sí? Y en ese sentido, creo yo, debemos mantener la cabeza fría con respecto a lo que es la verdadera naturaleza del delito. Aquí es un delito vinculado, creo yo, a un exceso de fuerza policíaca, que no solamente fue un exceso de fuerza en la detención, que alguien lo detiene y lo mata porque a la hora de detenerlo lo golpeó, sino que hubo una premeditación, hubo tiempo, hubo delito de violación, se cometieron muchos delitos y lo más grave de todo, ¿verdad? Son delitos que quedaron en manos de los responsables de la fuerza del orden, que muestran pues niveles de impunidad y muestran también niveles de riesgo social altos para toda la sociedad meridana, ¿no? Entonces yo creo que sí, es importante averiguar la razón por la que estaba aquí. No dudo que hubiera una red que esté funcionando, no una. Sabemos que están funcionando numerosas redes de sexo servicio, como han funcionado durante muchísimos años, ¿verdad? Para todo tipo de preferencias sexuales. Pero de nuevo, ¿no? Si las criminalizamos, estamos perdiendo de vista la verdadera naturaleza de los delitos. Yo creo que no hay que perder de vista la verdadera naturaleza de los delitos y esa información debe de servir para armar de manera mucho más completa la historia y el caso y poderlo comprender mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. De nada. Sí, por último ya tenemos una pregunta que creo que la puede contestar primero el secretario del ayuntamiento, que es rápida. Les pediría que por favor fueran breves en las respuestas de esta pregunta. Sí, por favor, ya para cerrar el tema. Una pregunta general para todos. Aquí, ¿cuál es el papel que debemos asumir como sociedad para que estos hechos no se repitan? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad social? Por favor, don Alejandro. Gracias, Ángel. Mira, definitivamente como sociedad, pues todos tenemos el derecho y la obligación de seguir de cerca cualquier actuación de la autoridad, especialmente en casos como este. Es indispensable y hasta sano el ejercicio ciudadano de exigir información, de exigir transparencia en el proceso administrativo, judicial y demás, ¿no? Como ciudadanos también tenemos el deber de no dejarnos llevar por informaciones no comprobadas, ni abonar a la desinformación difundiendo mensajes que no contribuyan a la transparencia del caso. Lamentamos nosotros el uso mediático que le han dado al tema, así como la intervención, como se ha mencionado en las anteriores intervenciones, de personajes políticos que han transquiversado los hechos y han intentado confundir a la ciudadanía. Como ha dicho el alcalde Renán Barrera en múltiples ocasiones, tenemos el deseo irrestricto de justicia para coadyuvar y transparentar con información y datos comprobados que permitan a la sociedad la información clara sobre este caso. Ese ha sido nuestro compromiso y ese es el compromiso que también pedimos de la sociedad. Gracias. Gracias. Víctor, por favor. Yo creo que tenemos como ciudadanía pedir y exigir la verdad ante este caso y ante otros temas que estamos viviendo y hacernos corresponsable en el área que a mí me ocupa, que tiene que ver las adicciones. Pues todos somos corresponsables para la prevención, pero también para el tratamiento, y en ese sentido creo que cada uno debe de asumir la parte que le corresponde desde la prevención, desde el tratamiento y desde la rehabilitación. Muchas gracias. Don Luis, por favor. Obviamente creo yo que en una sola frase se resumiría casi todo. Aplicar la justicia, es decir, encontrar la verdad y aplicar la justicia. Y con aplicar la justicia lo que quiero decir fundamentalmente es empezar a preocuparnos por terminar con la impunidad con que opera la propia policía estatal o con que parece que está operando, de ser las versiones ciertas, ¿verdad?, la policía del Estado. Porque si esto continúa, es decir, si hay una impunidad y el mensaje es de que se puede detener a cualquiera
con cualquier protocolo y luego salir libres de cualquier exceso de fuerza policíaca, estamos poniéndonos en manos de una fuerza pues tan peligrosa como la propia criminalidad. Y no creo para nada que esto vaya a dar buenos resultados para nadie, ¿no? Yo creo que definitivamente es una llamada de atención para encontrar la verdad y de encontrar la verdad para aplicar la justicia en bien de toda la sociedad yucateca, en bien de toda la sociedad meridana. Porque de no ser así, pues es un claro campanazo de que la impunidad se puede permitir, ¿verdad? Y de que este caso se puede volver a repetir con cualquiera. Me parece que como sociedad, primero, no podemos normalizar este tipo de situaciones porque lamentablemente en México, y digamos, hablo solo de México, ¿no? Casos como estos son comunes, ¿no? Y podemos normalizarlos, naturalizarlos como pues es uno más, ¿no? Y pasó uno el año pasado en Quintana Roo y otro en Guerrero y otro en Oaxaca. Creo que no podemos asumirlo como la normalidad. Pues es doloroso, o sea, pensarlo, ponerse en el lugar de la madre, ¿no? Todo de los familiares, lo que están sufriendo. Segundo lugar, es fundamental informarnos y creo que aquí los medios juegan un gran papel en este sentido. Y en casos tan complejos como este, ¿no? Donde hay diversas versiones, todavía no se aclaran muchos asuntos, creo que se necesita mucha modestia también, ¿no? Recuerdo un artículo de Ricardo Rafael, que fue tal vez de los primeros en estar comentando esto, y como un artículo después dice, bueno, perdón, me equivoqué, o sea, con los datos que tenía, pues hizo afirmaciones que no se sostenían, ¿no? Entonces, esto creo que es muy importante, ¿no? Reconocer cómo estamos trabajando a partir de material limitado, ¿no? Y hay que cuestionar por qué es limitado, ¿no? Por qué, por ejemplo, el gobierno del estado no puede aclarar ciertas cosas o el gobierno municipal no puede aclarar otras. Eh, pero hay que partir, creo que, con esa humildad, ¿no? De cómo estamos informándonos, a qué podemos llegar con esa información. Y tercero, creo que la respuesta ha sido clave. Digamos, entre la tragedia, eh, me parece positivo que parte de la sociedad haya respondido así, ¿no? Porque no es, no, no suele ser el motivo de este tipo de reacciones. Un joven emigrante proveniente de Veracruz que viene a trabajo a Yucatán y que sufre esto y la respuesta que generó. Yo creo que sí nos habla de un cambio eh, que está en sintonía con una sensibilidad que fue muy clara con el caso de George Floyd el año pasado, ¿no? De no tolerar este tipo de brutalidades policíacas. Entonces, creo que pues toca exigir, seguir exigiendo a las autoridades y a todas las autoridades involucradas ahora, porque también el gobierno federal se ha involucrado a través de la Fiscalía General, pues cuentas claras de lo que están pasando, ¿no? Creo que cada vez más, al menos ciertos sectores de la sociedad esperan contar con más información veraz, contrastar la información con otras fuentes, cosa que tal vez, no sé, no siempre sucedía de esa forma, así como cada vez hay más sectores de la población que exigen ser consultados por medidas que realiza el gobierno, ¿no? Entonces, creo que hay esos cambios políticos también de cómo nos relacionamos con la información, con las investigaciones, y que ya no se puede silenciar ni ocultar tan fácilmente, ¿no? Entonces, pues para que no se repita esto, creo que hay que ir incluso más allá de la coyuntura, ¿no? Y hay mucho por hacer. Digo, insisto, desde las escuelas, por ejemplo, en cómo se relacionan los niños, y digo niños porque creo que es donde es más pronunciado el problema, en las instituciones de seguridad pública,
pues la aplicación de estos protocolos y por parte de la ciudadanía exigir pues, una fiscalía realmente autónoma, ¿no? Creo que afortunadamente tenemos esta campaña de una fiscalía que sirva y creo que eso es algo que hay que seguir demandando. Solo nos resta agradecerles a los participantes en este foro su tiempo y sus comentarios. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Rodrigo, Víctor, Luis. Y a usted que nos sigue a través de Facebook, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.